¿Por qué la spinning jenny no se inventó en la India? Fíjense esta pregunta, que parece tratar sobre una simple máquina de hilar del siglo XVIII, en realidad nos lleva al corazón de uno de los mayores y más fascinantes misterios de la historia económica. ¿Por qué el mundo moderno es como es? Y es que, a ver, ¿por qué el mundo moderno despegó justo en la Inglaterra del siglo XVIII? ¿Por qué no en otro lugar o en otro momento? Esta es la pregunta que ha mantenido despiertos a historiadores y economistas por generaciones. Y claro, entender la respuesta es básicamente entender de dónde viene toda la riqueza que define nuestro mundo hoy. Bueno, para empezar a desentrañar esto, nuestra historia no comienza con un gran plan maestro, sino todo lo contrario, con un accidente y un tipo bastante común. Les presento a nuestro protagonista, James Hargreaves. Ojo, no era ni un científico famoso, ni un noble con mucho tiempo libre. No, era un tejedor, un trabajador analfabeto de Lancashire, Inglaterra, que tenía que alimentar a su esposa y a nada más y nada menos que 13 hijos. Un tipo común y corriente, vamos. Ahora, para entender la genialidad de su invento, primero hay que entender el problemón que tenían. Imagínense la escena en el siglo XVIII. La producción de tela era lentísima. Por cada tejedor que hacía la tela se necesitaban 3 hilanderos trabajando sin parar solo para darles suficiente hilo. Era un desequilibrio total, un cuello de botella que creaba una necesidad urgente de más hilo. Y aquí es donde ocurre la magia, el momento eureka. Cuenta la leyenda que un día, por accidente, la rueca de Hargreaves se cayó al suelo. Pero en vez de solo levantarla, se quedó mirando cómo seguían girando las piezas y ¡pum!, se le prendió el foco. Pensó, si un solo uso puede girar así, ¿por qué no podrían girar 8 al mismo tiempo? Y así, de un simple tropezón en casa, nació la Spinning Jenny, una máquina destinada a cambiar el mundo. Pero claro, como dice el historiador Joel Mocker, toda invención es un acto de rebelión. Y esta rebelión, pues, no le gustó a todo el mundo. Piénsenlo, la Spinning Jenny hacía hilo mucho más rápido y barato. ¿Qué pasó? Pues que los otros hilanderos se enfurecieron, con toda la razón, porque veían peligrar su trabajo. La cosa se puso tan fea que algunos hasta entraron a la fuerza a la casa de Hargreaves para destruir sus máquinas. Un adelanto de lo que después sería el movimiento ludita. Pero el invento de Hargreaves fue mucho más que una máquina, no fue un hecho aislado, para nada. Fue la chispa que inició un incendio que le permitió a la humanidad escapar por fin de una especie de prisión económica que la tuvo atrapada por miles de años. Miren este gráfico. Por casi 500 años, el nivel de vida promedio en Inglaterra básicamente no cambió. Era una línea plana, aburridísima, siglos y siglos de lo mismo. Y de repente, ¡zas! Alrededor del siglo XVIII, algo pasa. La curva se dispara hacia el cielo. Es lo que los economistas llaman el despegue. Por primera vez en la historia, la prosperidad no era algo pasajero, sino que empezaba a ser sostenida. Y lo más irónico de todo es que justo cuando la humanidad estaba por despegar, un clérigo llamado Thomas Malthus publicó una teoría súper pesimista. Él decía básicamente que estábamos condenados, que si los salarios subían un poco, la gente tendría más hijos, habría demasiada gente para tan poca comida y los salarios volverían a caer. Un círculo vicioso de pobreza para siempre. A esto se le conoce como la trampa malthusiana. Y la verdad es que durante casi toda la historia, Malthus tuvo razón, era la regla del juego. Había una buena cosecha, subían los salarios, la gente tenía más hijos y al poco tiempo había demasiadas bocas que alimentar. Y vuelta a empezar con hambrunas, enfermedades, guerras, todo para volver al punto de partida. La revolución industrial fue literalmente el gran escape de esa trampa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo lo hizo Inglaterra? ¿Cómo logró escapar? Bueno, la primera gran teoría es bastante directa. Dice que la clave está en seguir el dinero. Aquí el debate se divide en dos grandes sospechosos. Por un lado, la teoría de los incentivos económicos. Todo se resume en el dinero. Por otro lado, la teoría de las creencias culturales, que todo estaba en realidad en la mentalidad de la gente. El economista Robert Allen es el principal defensor de la primera teoría, la del dinero,
Y su argumento es bastante lógico. En la Inglaterra de esa época, la mano de obra, o sea, los salarios de los trabajadores, era muy cara, pero el capital, como el carbón para mover las máquinas, era muy barato. La ecuación era simple. Tenía todo el sentido del mundo inventar máquinas para reemplazar a esos trabajadores tan caros. En cambio, en Francia o en la India, donde la mano de obra era baratísima, ¿para qué gastar en una máquina? No cerraban los números. Ok, suena lógico, pero aquí hay un problema. Esta explicación nos deja con otra pregunta todavía más grande. ¿Y por qué los salarios en Inglaterra eran tan altos para empezar? O sea, esta teoría económica explica el cómo, pero no el por qué de fondo. Parece que nos falta una pieza del rompecabezas. Y esa pieza que falta podría estar en la segunda teoría, una que sugiere que la raíz del cambio no estaba en los libros de contabilidad, sino en la cabeza de la gente. Aquí entra el historiador Joel Mokyr. Él dice que el verdadero motor del cambio fue una revolución en la mentalidad. Empezó a extenderse una idea nueva y superpoderosa, la idea de que se podía entender cómo funcionaba la naturaleza y, lo más importante, que ese conocimiento debía usarse para mejorar la vida de todos. La ciencia ya no era un pasatiempo para unos pocos, sino una herramienta para el progreso de la sociedad entera. Una idea que hoy nos parece obvia, pero que en ese momento fue una bomba. Y ojo, que esto no pasó de un día para otro, fue el resultado de un proceso de siglos. Piensen en gente como Francis Bacon o Isaac Newton. Ellos fueron como los emprendedores culturales que pusieron los cimientos, y sus ideas se esparcieron por toda Europa a través de una especie de red social de la época, llamada la República de las Letras. Era un espacio donde los científicos compartían sus descubrimientos libremente, algo así como el código abierto de hoy en día. Para entenderlo mejor, usemos una analogía moderna. Imaginen que las instituciones, como las leyes de un país, son el hardware, la computadora. Las normas sociales, o sea, cómo se comporta la gente, son el software. Pero las ideas, las creencias culturales, esas son las actualizaciones. Y lo que pasó en Inglaterra es que se descargó una actualización de sistema operativo, una que cambió las reglas del juego por completo. Claro que para que esta nueva mentalidad funcionara, necesitaba el terreno adecuado, y aquí la política fue clave. Un evento como la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra fue fundamental, porque le quitó poder absoluto al rey y se lo dio más a una nueva clase media de comerciantes y emprendedores. De repente, esta gente tenía la libertad para experimentar, para inventar y, muy importante, para quedarse con las ganancias de su ingenio. Muy bien, entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Fue el dinero? ¿Fue la mentalidad? ¿O quizás hay algo más que no hemos considerado? ¿Llegó el momento de poner todas las cartas sobre la mesa? A ver, a menudo se dice que la esclavitud o el imperio colonial fueron el motor de la revolución industrial. Pero cuando vemos los datos, la cosa no cuadra. Punto número 1, la cronología. Tanto la esclavitud como el imperio existían desde mucho antes del despegue. Punto número 2, la comparación. Otras potencias como España o Portugal tenían imperios gigantescos y no se industrializaron. Y punto número 3, y quizá el más importante, la magnitud. Las ganancias de todo eso, aunque enormes para unos pocos, eran una gota de agua en el océano comparado con la gigantesca riqueza que generó la industrialización. Simplemente no alcanza para explicarlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? Pues parece que no fue una cosa o la otra, sino ambas, trabajando juntas en un círculo virtuoso. Piénsenlo así. Primero, una nueva cultura de ciencia y progreso. Ese conocimiento útil del que habla Mokyr crea las condiciones. Esa cultura, apoyada por libertades políticas, ayuda a que los salarios suban. Y esos salarios altos crean la necesidad, el incentivo económico, para inventar máquinas como la Spinning Jenny. Y esas máquinas, a su vez, hacen que los trabajadores sean todavía más productivos, lo que hace que los salarios suban todavía más, y el ciclo se repite. Y el resultado de todo este proceso es simplemente asombroso. No estamos hablando de una pequeña mejora. Desde que a James Hargreaves se le cayó la rueca, el ingreso promedio de una persona en este planeta se ha multiplicado por 18. Y esto incluye a todo el mundo. Esa es la escala de la transformación que comenzó con una simple máquina de helar. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar.
Si el conocimiento útil sobre máquinas y vapor cambió el mundo para siempre hace 250 años, ¿cuál es el conocimiento útil que está impulsando nuestro mundo hoy? Porque la respuesta a esa pregunta, sea la que sea, probablemente ya está sentando las bases del próximo gran salto para la humanidad.